Hoy me vas a acompañar a conocer cómo es un supermercado en San Salvador, capital de El Salvador. Para ser específicos, vinimos a la cadena Super Selectos, que es como la más posicionada acá. Son los supermercados que más ves en cada esquina, en cada rincón. Y me interesa muchísimo conocer un poco de cómo son los precios en este país. La idea de estos videos es ir analizando productos de la cesta básica y que tú los puedas comparar con el precio de tu país. Por si en algún momento quieres venir de viaje a El Salvador, quieres conocer este país, quieres darte una vuelta por acá, más o menos tengas noción de cuánto presupuesto vas a necesitar en caso de que tengas que comprar comida en un supermercado. Tengamos también noción básica de que el salario mínimo en El Salvador ronda los $400 mensuales. Así, ya con eso van a tener un poco más claro qué tal los precios dentro del supermercado. Así que vamos a ir entrando y vamos a ver qué encontramos por ahí. Además podemos ver productos que quizás no se encuentran en otros países. Vamos a ver. Ok, muchachos, ya estamos dentro del centro comercial Super Selectos, que es como la cadena de supermercados más importante de acá de El Salvador. Vamos a ver algunos precios, vamos a ver algunos productos típicos, vamos a ver cosas que no se suelen ver o encontrar en otros países. A ver qué tal. Bueno, muchachos, lo primero que hay para ver por acá es los productos congelados. Podemos encontrar, por ejemplo, una bolsa de papas fritas en $3.95 y es 1 kilogramo de papas fritas. Tenemos pizzas congeladas a partir de $3.75. Miren esto que está aquí, un refresco salvadoreño llamado Salvacola. Me voy a llevar uno para probarlo. Un producto hecho en El Salvador. Me imagino que debe ser algo parecido a una Pepsi, por ejemplo. Y miren, esto es lo que probamos con el gordo. La primera vez que probamos las pupusas, lo acompañamos con esto, con la cola champán. Este es buenísimo. Los refrescos son también extremadamente baratos. Esta lata cuesta $0.39. Oigan, el refresco de 3.13 litros, ni siquiera 3 litros, cuesta $2.10. El Electrolit de fresa kiwi tiene un precio de $1.95. De hecho, una botella de agua de 600 mililitros cuesta 40 centavos. 4 centavos más caro que una lata de refresco. La libra de carne molida tiene un precio de $3.99. Una bandejita de estas tiene un precio de $5.67. Una lata de Pringles está en $2.99. Pero no es una lata completa, es como una lata a medias. El pan blanco grande de Bimbo tiene un costo de $2.30. 560 gramos de pan. La lata de maíz dulce está en $1.27. Los pepinillos en $3.54. La lata de 142 gramos de atún, $1.95. Las tortillas clásicas de Bimbo de 12 unidades, $2.20. Algo que me llama la atención es que todos los productos tienen la etiqueta con el precio. Además de decirlo en el propio anaquel, todos los productos tienen una etiqueta y dicen cuánto cuesta. Eso evita cualquier traspapeleo o que pienses que cuesta algo que no es, pero me imagino que debe ser un trabajón detrás etiquetar todos y cada uno de los productos de un supermercado. Tenía tantos años sin ver alguna chuchería, algún snack que costara menos de 20 centavos. Estas galletas rosquilla cuestan $0.16. Por ejemplo, este kilo de mostaza cuesta $4.02 y la bolsita de mostaza miel $2.22. La verdad nunca había visto un sándwich spread de 1 kilo, pero cuesta $8.46. Y la mayonesa McCormick en $7.46 el medio kilo. Una sopa Maruchan cuesta 99 centavos, $1. La sopa Campbell cuesta $1.75. La salsa de ketchup Heinz cuesta $2.94 el medio kilo, casi 600 gramos. Si hablamos de huevos, 8 huevos frescos, $1.72. Y el empaque familiar de 30 huevos, $5.97. El litro de aceite de oliva, que suele ser el tipo de aceite más caro, cuesta $19.60. De esta marca, no sé si habrá más baratas. Litro y medio de aceite de girasol, $5.49. Acá es interesante que comen frijoles rojos en su mayoría. Los frijoles negros no son tan comunes. Esta bolsa de frijoles molidos de 750 gramos está en $2.37. Y el kilo para que hagas los frijoles rojos en tu casa cuesta $3.10. El frijol negro cuesta $2.82 los 2 kilos. Es decir, es un poco más barato. Si hablamos del arroz, por lo menos de esta marca que es 3 Coronas, cuesta 69 centavos la libra, es decir, los 454 gramos. El espagueti de 800 gramos, que realmente son 4 bolsas de 200, está en $1.75. Y los 250 gramos de pene, $1.57. Miren, la bolsa de platanitos Diana cuesta 85 centavos y tiene 70 gramos. Y lo que yo veo siempre por todos lados acá en El Salvador son
son los Takis, que te venden 2 por $2.70. Es que de verdad hay Takis por todos lados, es como una infección de Takis, hay Takis en cada esquina. El del Valle Fresh de guayaba, que no tengo ni idea qué sabrá, debe ser una guayaba artificial rarísima, cuesta $1.60. Estos son 2,5 litros. Y algo que he visto acá en El Salvador que no había visto en ningún otro lugar del mundo es el té Lipton de frambuesa, que la botella cuesta $1 el medio litro. Para que tengan referencia con los precios, una bolsita de Tang son 36 centavos, pero de Clyde son 90 centavos. El Clyde es casi 3 veces más caro que el Tang. He visto un montón de vallas por la autopista de este café salvadoreño que se llama Coscafé. Los 400 gramos cuestan $3.95. Y un paquete de galletas Oreo Cookies and Cream, $3.98. Trae 12 paquetes individuales con 4 galletas. Una bolsa de gomitas Panditas está en 1,80 centavos. Y las gomitas saben a mango y están rellenas sabor manzana kiwi. ¡Qué exótica combinación! Gomitas tropicales. Las galletas Chiquis autóctonas de Costa Rica están exponencialmente más baratas que en Costa Rica. Cuestan $2.45 la bolsa de 10 paquetes. Qué loco como en su país original las cosas son más caras que vendidas acá en El Salvador. Los precios de los alimentos por pesos son medidos en libras, es decir, un medio kilo. La pechuga con hueso, $1.90. La pechuga de pollo indio, $1.95. La carne molida, $2.89. Y la chuleta de res, que creo que es lo más parecido a un bistec, $3.55. Todo esto hablando en libras. La leche en polvo pinito, $18.99. El paquete de 2 kilos con 200 gramos. La harina de trigo de 4 libras, es decir, de 1 kilo y 816 gramos, tiene un precio de $5 con 2 centavos. La leche de almendras, el litro cuesta $4 con 3 centavos. El litro de leche descremada, $1 con 84. Y deslactosada, $1.99. La caja de Zucaritas de 760 gramos, la caja gigantesca de Zucaritas, cuesta $3 con 65. Y hay un cereal edición limitada de Marinela con Kellogg's que es sabor gansito. Esto sí está nuevo y bastante caro, $5 con 15 centavos. Lo mismo que la caja gigante de Zucaritas. Para que te limpies las nalguitas, los 4 rollos de papel higiénico Scott cuestan $3 con 80. 0.60, 100 gramos de servilletas. Acá no es por unidad, sino por gramos. El off está en 7,54. El fabuloso en 2,35. Este Acción ultra mega gigantesco de 850 gramos cuesta $3.60, pero yo creo que esto te dura como 6 meses. Este jabón para ropa marca Swift en la presentación de 10 litros cuesta $18.50. El Ariel de 1.8 litros que se puede diluir hasta en 3.6 litros cuesta $9.50. El Downy Brisa Fresca en 9,30 y el Suavitel Cuidado Superior en 7,30. Me da mucha risa decir los nombres completos de los productos de limpieza. La lata de Lysol, 11,95. 8 kilos y medio de jabón en polvo, $8.75. Me encontré con esta cosa súper extraña en el supermercado que dice que gel cosquillas de placer. ¿Alguien sabe para qué funciona esto y qué clase de placer produce? Por cierto, cuesta $7.55. Los pañales para adultos cuestan $18 las 16 unidades. Y los pañales de bebés, $13.05. Nada más anticonceptivo que saber cuánto vas a gastar luego de que tengas una bendición. Pero bueno, a todos nos llegará nuestro momento, lo acepto, bienvenidos sean, pero en unos 10 añitos por lo menos. El filete de pechuga está en $4.50 la libra y esta bandeja enorme cuesta $15.39. $3.08 las 0.78 libras. La libra completa cuesta $3.95. 8 salchichas de la marca Superior, $1.18. 3 jabones Protex en $3.30. El shampoo Head and Shoulders, la presentación de 375 mililitros cuesta $7.81. Un desodorante Speed Stick tiene un costo de $4.45. Y hay un body spray de Bizarrap que cuesta $4.85. Se llama Black Remix. La pasta de dientes Colgate Total 12, $5.69. El tubito de 6,9 onzas. Acá podemos ver estas bolsas gigantes de queso, por lo menos esta es de queso mozzarella, 1,5 kilos. Cuesta $15. Queso de búfala en pelotitas, $5.51. Los 115 gramos de mantequilla Sula, $1.90. El quesillo, que me imagino acá es un tipo de queso, yo lo conozco como un postre, sin embargo tiene un costo de $2.92. También está el queso parmesano en $7.80. Venden los frutos secos al detal para que puedas agarrar y armarte tu bolsita de cualquiera de los frutos secos. En promedio cuestan 56 centavos el cuarto de libra. Qué impresionante el precio de los yogures acá.
Un yogur de 200 mililitros cuesta 65 centavos. Realmente es súper barato. Una piña cuesta 3,45. 35 centavos la libra de banana, cambur, banano, como lo llamen. 35 centavos. La libra de manzana está en $1.31. La libra de toronja, 2,39. La libra de cúrcuma está en 4,5 centavos. La libra de cebolla en 1,50. Y la cebolla morada, 1,79. El aguacate Hass, bastante popular en Centroamérica, 1,29 la libra. 3 libras de papa, 3,53. Tomate, 1,75. La zanahoria, 99 centavos la libra. El chile verde, 0,37. El chile morrón, 99 centavos. Esto que dice papa importada, 1,49. El melón criollo la libra, 1,90. Me parece súper loco que esta zona del supermercado sea estilo un bodegón, con puros productos importados de otros países y cosas que no se ven tan seguido por ahí. Por ejemplo, está la harina pan, aunque esa no tiene el precio marcado. Por acá hay productos varios de panadería, pero una baguette cuesta 95 centavos. Mira, la lata de Arizona cuesta 2,60. Alguien en los comentarios que me haga el favor de decirme qué es el chile toreado, por favor. Estas papas, ¿qué tan picantes son? Pues aquí está nuestra factura. Compramos varios productos, nada de primera necesidad. En total gastamos $25, pero de toda la lista, solo el helado que compramos cuesta $10. Es decir, los otros $15 se fueron en el montón de productos que compramos adicionales. ¡Qué tremendo aprendizaje el del supermercado! Si bien, como siempre, tomé la decisión de hacer compras súper irresponsables de chucherías y cosas que pudiera ingerir los próximos días, la verdad es que el trasfondo va mucho más allá. Quería conocer un poco de cuánto cuesta la compra mensual en El Salvador, que ya ustedes, si vieron el video y pusieron atención, podrán haber hecho sus propias cuentas. En lo personal, veo a El Salvador con unos precios bastante adecuados al mercado internacional, es decir, es mucho más barato que otros países, pero no está nada económico si lo comparamos con el salario base, el salario mínimo mensual. Evidentemente, cosas como una lata de refresco, una lata de gaseosa, de soda, en 35 centavos me parece impresionante, porque en ningún país las he visto tan baratas. Y es que creo que todo el tema de chucherías, refrescos, cosas no tan sanas, digámoslo así, están muy económicas. Pero si hablamos de la compra en general, el pollo, la carne, los huevos, la leche, todo va muy adaptado al precio del resto del mundo. Sin embargo, hay países donde todo cuesta igual, pero el salario mínimo es mucho mayor. Son cosas y datos de analizar. Igual como les dije al principio del video, el plan es que ustedes puedan comparar y si les gustaría venir a El Salvador en algún momento, ya tengan como esa referencia de cuánto dinero traer según sea la cantidad de tiempo que decidan estar en este país que tanto se está robando mi corazón. Muchachos, yo mientras tanto, para despedirme luego de hartarme a chucherías que compré de Super Selectos, les voy a dejar por acá un botoncito para que se suscriban. Pueden activar la campanita para que estén pendientes de todos los videos que vendrán acá en El Salvador. Además, si quieren ver otro video de este país o de algún otro del globo terráqueo que les interese visitar, les interese conocer, por este lado de la pantalla les voy a estar dejando un videito recomendado especialmente para ustedes. Les doy un besito y los tapo por acá. Chaito, nos vemos en unos días. Más video en El Salvador. Se viene.